Génesis capítulo 21, versos 22 al 34. Dice la palabra del Señor: y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me engañarás, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la misericordia que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Pero Abraham reprendió a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Y Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sean por testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Invoquemos el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro, eterno Dios, bondadoso Creador, misericordioso Redentor, benévolo Elector, a ti nos acercamos, Señor, hoy día domingo, agradecidos porque nos has preservado durante una semana más. Nos has guardado y nos has dado el sustento para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Señor, gracias, gracias porque nos has preservado. A pesar de las dificultades que surgen en la vida diaria, tú nos has sostenido. Y hoy te rogamos que nos bendigas. Hemos leído tu palabra y vamos a estudiarla. Por lo tanto, te ruego que nos bendigas en el estudio de la misma y que tu gracia nos acompañe. Deseamos no solamente crecer en el conocimiento racional, sino que este conocimiento nos lleve a ser más como Cristo. Queremos crecer hoy más a la imagen de Cristo. Por favor, háblanos, enséñanos y suple nuestra necesidad. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces, como les decía, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Y hoy llegamos a una parte también muy importante y conectada con lo que vimos el domingo anterior. Pero les agradezco que me acompañen al capítulo 12, allí mismo en Génesis. En Génesis 12, en el versículo 2, Dios le había dicho a Abraham: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Lo que nosotros vimos el domingo pasado fue una de las recaídas de Abraham y Sara en el pecado del engaño. Porque ellos sí dijeron una verdad, pero fue una verdad a medias, que ellos eran hermanos. Porque sí, ellos eran medio hermanos. Y esa era una verdad, pero fue a medias en el sentido de que la gran verdad que prevalecía allí es que ellos eran esposos y ocultaron esto. Y ya hemos visto todas las consecuencias que esto trajo y cómo Dios los
rescata y restituye. Pero Dios ya le había dicho a este hombre que él, a través de que Dios iba a bendecirlo e iba a engrandecer su nombre, y él iba a ser de bendición. Así que a pesar de esto y que tuvo que ser confrontado por Abimelec, Dios está cumpliendo su pacto. Dios siempre cumple su pacto. Dios es fiel. Nosotros no somos fieles, pero Dios es fiel. Y Dios lo cumplió. Y eso es lo que nos muestra este texto. Cómo Dios pone en gracia al patriarca frente a Abimelec y a todas las personas allí en Gerar, de tal forma que el rey, conociendo el pecado de este hombre, la gracia de Dios fue tan grande que supera las falencias de Abraham, de tal forma que ellos terminan reconociendo que Dios está con él, que la gracia de Dios está con él, que nada podrá impedir que esa gracia que hizo un pacto con Abraham lo continúe bendiciendo, que él fue bendecido por Dios y por lo tanto él es un bendito. Y Abimelec se da cuenta de ello. Y esto es de lo que trata nuestro texto, el pacto entre Abraham y Abimelec. Y vamos a ver varios aspectos relacionados con este pacto que se hace entre ellos dos. Lo primero que quiero que observemos en el verso 22 es que este es un pacto basado en un juicio correcto. Es un pacto basado en un juicio correcto. Leamos nuevamente el verso 22. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en cuanto haces. La presencia de Abraham en medio de los filisteos no pasó inadvertida. No, la presencia de este santo se notaba en todo lugar a donde él iba. Se evidenciaba que era un bendito de Dios. Él era distinto al resto. Las personas, incluso los reyes, cuando lo observaban, decía: en este hombre, en su familia, en su casa, hay algo especial, y eso es algo bueno. Los dioses lo bendicen, porque ellos eran politeístas, ¿verdad? Pero Abimelec ya conocía que Abraham creía en un único Dios, creador del cielo y de la tierra, y Abimelec ya está siendo impactado por el evangelio a través de este hombre. Y entonces él llega a la conclusión: Dios está con Abraham de una forma como no está con el resto de los hombres. Y él se dio cuenta, porque al momento de confrontar a Abraham con el tema de su pecado, él pudo ver un arrepentimiento sincero, y el Hijo de Dios, los que estamos en el pacto, nos arrepentimos y pedimos perdón cuando pecamos. En Abraham se cumplió lo que luego le rogaría el salmista a Dios cuando en el Salmos 86:17 le dice: haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen. Un comentarista del siglo XVII dijo con respecto a Abraham, y lo aplica al pueblo de Dios: Dios en su providencia a veces muestra a su pueblo tales señales de bondad que sus vecinos no pueden sino
prestar atención. Sus asuntos prosperan tan visiblemente y tienen tan extraordinario éxito en sus empresas que todos aquellos que los rodean ensalzan una confesión sobre la presencia de Dios con ellos. Y él estaba viendo, ese hombre era distinto, su forma de hablar, su forma de hacer negocios, el trato con su esposa, el trato con los siervos. Es un hombre bendito del cielo. Así que este pacto que Abimelech le propone a Abraham está basado en un correcto juicio de un hijo de Dios. En segunda instancia, Moisés nos muestra cuál es el contenido del pacto que hay entre Abraham y Abimelech. Verso 23, mírenlo. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me engañarás, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la misericordia que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Abimelech ha dicho, Dios está contigo y yo quiero estar con los que están con Dios. Era un rey sabio, porque la mejor compañía y el mejor trato que puede tener un hombre es con un hijo de Dios. Pero bueno, no con un hijo de Dios de nombre. O sea, no con alguien que dice que es cristiano de nombre. No, con alguien que realmente es hijo de Dios. Es mejor estar del lado de los justos. Es mejor estar del lado de los rectos. Y entonces el rey dice, me conviene a mí y a mi nación ser amigo con este hombre. Y quiero hacer un pacto que garantice que por lo menos durante mi reinado y el reinado de mi hijo y el reinado de mi nieto, tengamos buenas relaciones con Abraham. Y entonces él acude a un juramento. Ya lo hemos visto. ¿Qué significaba un juramento? Bueno, que él quiere que hagan un pacto. Y los pactos se hacían jurando. Esos convenios entre dos personas se hacían por medio de un juramento. Ya hemos visto que el juramento implicaba tomar animales, partirlos en dos, y los que entraban en pacto caminaban por en medio de los animales diciendo que me parta un rayo así como partimos a estos animales si no cumplo con este pacto, que Dios juzgue entre nosotros. Y es interesante ver, Abimelech ya está siendo impactado por el evangelio en la vida de Abraham, porque él dice, júrame por Dios, júrame por Dios, por el Dios en el cual crees tú, que ya yo estoy empezando a creer en ese Dios. Me has dado un testimonio, a pesar de tu caída, he visto un testimonio de que tú crees en ese Dios y yo quiero estar bien contigo y estar bien con ese Dios. Júrame delante de Dios. Recuerden, todos los juramentos que se hacen en esta tierra, en últimas, se hacen delante de Dios. Por esa razón, Cristo prohibió los perjuros. Por esa razón, Cristo prohibió los juramentos apresurados. Porque Cristo dice, si juras por el templo, en últimas, ¿por quién juras? Bueno, juras por el Dios del templo. Si juras por el cielo, bueno, juras por el Dios que está en el cielo. Si juras por la tierra, juras por Dios, porque la tierra es el estrado de sus pies. Así que todo juramento que la persona hace, en últimas lo hace delante de Dios. Y entonces Cristo dice, no perjures. Hay ocasiones en las cuales hay que hacerlo, especialmente cuando hay una autoridad superior que te lo pide.
como cuando alguien tiene que declarar delante de un juez. Allí es lícito que jure. Cuando nos casamos, aunque no se usa el término jurar, es algo que estamos comprometiéndonos ante Dios. Y estamos diciendo hasta que la muerte nos separe. Y eso es un juramento. Pero en nuestras conversaciones diarias no hay que hacerlo. Y Cristo dijo, ¿por qué no? Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y entonces Abimelech dice, yo quiero que me jures, que entremos en pacto, porque es un acto de misericordia hacia mí. Dios está contigo. Y yo quiero estar contigo porque no quiero estar contra Dios. Si estoy contra ti, estoy contra Dios y me va a ir mal. Y yo no quiero que tú te levantes contra mí. Y entonces júrame delante de Dios que así como yo hice misericordia contigo en el tema del complot de la hermana, que tú hagas esta misericordia conmigo. Esto es algo que llamaban en ese tiempo la lex talioni, la ley del talión. Que si yo hice una misericordia contigo, tú me respondas con una misericordia. Y este era un trato justo. Y los dos hombres son justos. Abimelech aún no conocía al Señor realmente, pero era un hombre que en la gracia común Dios le concede que sea justo. Y entonces él dice, bueno, es justo conforme a esta ley. Yo hice una misericordia para contigo, hazla tú conmigo. ¿Cuál es esa misericordia? Que no me engañes. Bueno, ya lo había engañado antes, ¿no? Ni tú, ni tu hijo. Y que no engañen ni a mi hijo, ni a mi nieto. Que estemos en paz. Yo quiero estar en paz contigo. Y vive en mi reino, porque una nación sabia, un gobernante sabio, procura que los santos vivan en medio de ellos. Bueno, Dios quiera que en nuestro caso no tengamos vecinos que digan, no, es que con estos cristianos quiero que estén lejos. No, creo que una persona sabia, aunque sea en el mundo, querrá estar con los santos, porque somos correctos, somos justos, somos respetuosos. Y una nación es una nación bendita cuando tiene muchas familias de santos, de justos. Pero en tercera instancia, en el verso 24, allí Moisés nos muestra que Abraham aprueba el pacto. Lo propone este rey y Abraham tiene la opción y dice, no lo voy a aceptar, me voy a ir de aquí. Sino que él dice, ok, sí, lo voy a aceptar. Miren el verso 24, y respondió Abraham, yo juraré. Yo pasaré por en medio de los animales. Yo me voy a comprometer delante de Dios y delante de estos testigos. No te voy a engañar, no te voy a hacer mal ni a ti, ni a tu hijo, ni a tu nieto. Me aseguraré de que esto se cumple. Yo tengo un sentido de justicia y temor de Dios, oh Rey, y vamos a entrar en este pacto. Y esto nos muestra algo. Abraham y Sara habían sido muy ásperos en su juicio respecto al rey y al pueblo. ¿Recuerdan? ¿Por qué fue que le dijeron que eran hermanos? Porque ellos pensaban que era un rey y un pueblo bárbaro. Que cuando vieran que Sara, aunque ya estaba muy anciana, era muy hermosa, lo iban a coger a él y lo iban a matar e iban a hacerles cosas. El juicio que tenían ellos de estos paganos fue muy áspero.
Pero aquí ya Abraham se da cuenta que él estaba equivocado, que en medio de los impíos hay algunos hombres a los cuales Dios en su gracia común les da un sentido de justicia y rectitud, y esto es lo que ve en el rey, y por lo tanto Abraham dice: tú eres un hombre digno de que hagamos este pacto, y voy a hacerlo. En cuarta instancia, Moisés nos muestra cómo un hombre justo afirma el pacto aclarando asuntos confusos. Miren los versos 25 al 26 y 28 al 31. Pero Abraham reprendió a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sean por testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Abraham sabe que si vamos a mantener relaciones duraderas y en paz, ya sea con un socio comercial, ya sea con el cónyuge, ya sea con cualquier persona, debemos aclarar cualquier asunto confuso, porque los asuntos confusos permanecen en la mente y roban la paz. Y al momento de una discusión, esa cuestión confusa que me ronda en la mente, en el momento de una discusión sale y explota, y entonces causa mucho daño. Y esa es la razón por la cual Abraham dice: ok, hemos hecho un pacto de no agresión, de amistad, pero aquí hay algo que me ronda en la mente desde hace tiempo, y es que tus siervos me están quitando los pozos de agua. Bueno, ¿qué importancia tiene un pozo de agua? ¿No será que Abraham está yéndose por minucias que debe cubrir con un manto de amor? Bueno, un pozo de agua para esa época y en esas tierras desérticas, eso era vida o muerte. O sea, eso no era algo insignificante, no era un pozo más. Un pozo significaba vida o muerte para ellos y sus animales. No llovía casi, allá no llueve casi en esta parte del sur de Judea. Y entonces Abraham tiene que decirle, porque si no, él sabe que se volverá a presentar el mismo choque entre los siervos del rey y los siervos de él, y al final van a quebrantar el pacto, y Abraham no quiere quebrantarlo. Y mis hermanos, de cuánta bendición es para los cristianos cuando otras personas se nos acercan con humildad, con respeto, con amor, a presentarnos cualquier queja que tengan contra uno. Porque mire, más frecuente de lo que uno piensa, esas personas contra las que tengo algo en mi mente son inocentes de aquello de lo que yo estoy acusándolo. Y que si son creyentes humildes, estarán dispuestos a pedir perdón si han hecho algo o si han causado daño. Y entonces esa es la razón por la cual Abraham lo confronta con el tema del pozo. Y que Abimelec era inocente, porque tal vez Abraham pensaba que fue él. Y él dice: pero bueno, ¿cómo así? Vamos a hacer un pacto, pero mira lo que tú me estás haciendo a mí. Y bueno, yo puedo ser santo y todo esto, pero es que si tú sigues así y me matas a mí y matas a los míos, pues yo no voy a estar aquí quieto. Así que si deseamos tener paz, vamos a corregir esto. Y que Abimelec era inocente se deja ver en que él dice: yo no sabía nada sobre esto.
Y algo interesante, Abraham le cree. Cuando uno entra en pacto con una persona, como cuando uno crea una empresa en sociedad, o se casa uno, hay que creerle al otro. O sea, tengo una duda, se la expreso y escucho lo que el otro dice. Y como en este caso él dice, yo no tenía conocimiento de eso, hay que creerle, porque si no se cree en lo que el otro dice, entonces van a continuar con la misma lucha. De cuánta bendición es cuando se cumple con lo que dijo Cristo en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y redargúyelo. Esto fue lo que hizo Abraham. Ve y redargúyelo entre quienes, tú y él. Tú y él, solo entre ellos dos. Así que Abraham le cree y da por terminado ese asunto, y entonces dice que Abraham procede a afirmar la posesión sobre ese pozo, y entonces le da al rey 7 corderas que son como especie de regalo. Hay algunos que creen que era como una especie de, yo te pago por este pozo que lo cavé yo, pero está en tu territorio. Y entonces él lo acepta. Y algo particular, Abraham le puso nombre. En el Antiguo Testamento, ponerle nombre a alguien significaba principalmente posesión o autoridad sobre eso o sobre la persona. Y en este caso, Abraham le cambia el nombre y le pone un nombre, dando a entender, ahora este pozo es mío, y como es mío, yo le pongo el nombre, y le puso el nombre Beerseba, que significa el pozo del pacto o el pozo del juramento, y algunos creen que también significaba el pozo de los 7. Y una vez más vemos que la Biblia aprueba la propiedad privada. Las escrituras no apoyan la teoría que dice que todos los bienes son de todo el mundo, no, la propiedad privada. Y en quinto lugar, Moisés nos muestra cómo se ratifica el pacto ratificado. Miren el verso 27 y luego el verso 31 al 34. Y tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Ya les expliqué eso. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno, en hebreo El Olam. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Aquí está la ratificación del pacto. Él jura, hacen los intercambios de animales. Abraham le concede el honor al rey de que sea él quien los sacrifique, porque si se dan cuenta, aquí se nos dice que Abraham le dio los animales para que él los sacrificara, y entonces entran en pacto. Recuerden, ¿cuál era el contenido del pacto? Mantenerse en amistad, por lo menos en esa generación, la siguiente y la tercera generación. Y algo particular, y creo que es una de las cosas que Moisés le deseaba mostrar al pueblo, y es que Abraham cumplió con el pacto. Él cumplió con ese pacto, era un hombre justo. Incluso él le habló de ese pacto a su hijo Isaac.
Y luego Moisés nos va a mostrar cómo Isaac, cuando ya es grande y está casado, se vuelve a encontrar con Abimelech, pero muy posiblemente no con este mismo, sino con un hijo de este rey. Recuerden que Abimelech, más que un nombre, era un título, así como el título de Faraón, el título de Herodes, que lo encontramos en la Biblia, el título de Candace, todos esos eran títulos. Y entonces Isaac se encuentra nuevamente con el hijo, más bien con el hijo de este rey, con otro Abimelech, y Dios lo bendice mucho, y el hijo de Abimelech le pide a Isaac en Génesis 26 que se vaya de su tierra. No cumplió el pacto. Y le dice, vete de la tierra. Y no cumplieron con el pacto porque los siervos de Abimelech, hijo, se fueron en lucha con los siervos de Abraham porque le empezaron a quitar los pozos de agua. Así que volvieron al mismo conflicto, aunque luego Abimelech, hijo, hace un pacto con Isaac nuevamente de no agresión. De no agresión. Pero algo que Moisés quiere mostrar es, Abraham cumplió con este pacto. Pero hay algo más en ratificación de todo esto. Moisés nos dice que Abraham sembró un árbol tamarisco. Pero ¿por qué Moisés tiene que contarnos esto? Bueno, porque esto es algo importantísimo. Este tamarisco era una especie de árbol maderable que crecía en medio de tierras desérticas. Incluso bajo un incendio se quemaba todo, pero este árbol tenía la capacidad de revivir aunque se haya quemado completamente. Aunque durara mucho tiempo que no caía lluvia, este árbol siempre estaba verde. ¿Por qué razón? Porque sus raíces tenían la capacidad de perforar la tierra hasta encontrar agua, lo que llaman la parte freática. Así que ellos iban con la raíz hasta que encontraran agua, así que ahí no importaba incendio, no importaba sequías, ellos siempre estaban verdes. A causa de esto y que era una madera muy buena y que estos árboles sobrevivían mucho tiempo, tenían un significado religioso en el tiempo de Abraham. Así que se usaban, así como los robles, las encinas, se usaban para la adoración de los dioses. Y los pueblos paganos iban allá y entonces le celebraban a sus dioses. Y Abraham siembra un árbol así y lo usa también para invocar, pero no el nombre de los dioses, sino el nombre de Dios. Y no cualquier nombre, sino el nombre El Olam, el Dios eterno. Y ese árbol de una forma particular, con esa capacidad de resistir cualquier adversidad y sobrevivir por mucho tiempo, ese árbol estaba representando el Dios en el cual cree Abraham es un Dios eterno. Es un Dios eterno. Y él sembró esto como un testimonio de su fe delante de los filisteos. Así como Cristo acostumbraba a mantener su comunión más estrecha e íntima con Dios, ¿dónde? No en el templo. Él iba a un jardín, iba a un huerto y allí él mantenía su comunión con Dios. Y esto es todo lo que Moisés nos cuenta sobre esta historia. La pregunta que tenemos que hacernos
ahora cuáles son las conexiones y aplicaciones. Las conexiones que buscó hacer Moisés, las aplicaciones que quiso hacer para el pueblo y para nosotros hoy. Así que se las voy a mencionar rápidamente. El pacto entre Abraham y Abimelec no era un pacto perpetuo, no era un pacto eterno, pero fue un pacto hecho delante de Dios. Fue un compromiso especial, por lo menos por varias generaciones. Y este pacto permitió que Abraham se asentara en tierras de los filisteos durante mucho tiempo, dice aquí Moisés. Y que Abraham diera testimonio de su fe en Dios por medio de su árbol tamarisco delante de los filisteos. Su testimonio de que solo existe un Dios, no los muchos dioses que tenían los filisteos, sino solo un Dios creador del cielo y de la tierra, el cual es eterno, y el árbol representaba eso, el cual es eterno, el cual debe ser adorado, que no es necesario hacer imágenes de ese Dios, que ese Dios es invisible. Ese fue el testimonio constante que Abraham le estuvo dando a los filisteos. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con el testimonio que Abraham dio a los filisteos? Bueno, cuando Moisés nos cuenta el tiempo en el cual Dios rescata a su pueblo de la esclavitud egipcia y los lleva a tierra de Canaán, el pueblo de Dios se encuentra con unos filisteos que eran hostiles, no cumpliendo el pacto que habían hecho con Abraham, y a la misma vez politeístas. El testimonio que un tiempo les dio Abraham, ellos con el tiempo lo echaron por tierra. Ellos no cumplieron con este pacto. Ellos se volvieron hostiles. Y la historia de los jueces y la historia de los reyes y crónicas nos cuenta que los filisteos se volvieron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Pero miren la misericordia de nuestro Dios. Éxodo 13:17. Aquí habla Moisés. Y aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, era la ruta más rápida, porque dijo Dios: no sea que se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Pero este pueblo, los filisteos, vuelvo a insistir, se volvieron enemigos del pueblo. Pero miren cómo Dios hace que ese pacto que había sido quebrantado por una parte se mantenga. Y es que cuando Dios reparte la tierra por medio de Moisés, pone unos límites. Y el límite sur era la ciudad de Beerseba. ¿Recuerdan? Beerseba, el pozo. Bueno, con el tiempo, allí se construyó una ciudad que tomó el nombre que le puso Abraham. Los filisteos recordaban eso, recordaban que allí habitó el ancestro del pueblo de Israel, y por el nombre recordaban que Abraham hizo allí un pacto con uno de los reyes de los pueblos filisteos. Y entonces Dios hace que su pueblo cumpla aún ese pacto, y el límite sur de la tierra prometida es Beerseba. Y ustedes van a encontrar muchas veces
que en los libros históricos se nos dice, y el territorio de Israel iba desde Dan al norte hasta Beerseba al sur. Y en Beerseba empezaba el territorio de los filisteos. O en ocasiones dice, y Dios convocó a todo el pueblo desde Beerseba al sur hasta Dan. Así que Dios cumplió, por decirlo así, o más bien, condujo al pueblo a que cumpliera ese pacto. Y entonces ellos, aunque entraron en guerras, más bien en defensa contra los filisteos, Dios no le permite a su pueblo que ocupen esos terrenos que les pertenecían a ellos. Y algo más que creo que Dios quiere enseñarle aquí al pueblo es que el Dios en el cual ellos creen es el mismo Dios en el cual Abraham cree, y este Dios es el Olam, el Eterno, que ha hecho un pacto que no lo quebrantará nunca, porque el Dios eterno nos bendice eternamente y su pacto no fallará nunca. Por lo tanto, Israel está siendo llamado a que recuerden el árbol que usaba Abraham para invocar allí el nombre de Dios, de tal forma que el pueblo de Israel debía tener presente siempre que las misericordias de nuestro Dios debían conducirlo a adorarlo, así como hizo Abraham. Por cierto, el árbol no se relaciona con otro. ¿No se relaciona con otro madero? Claro que sí, el madero de la cruz. Y así como Abraham usaba a un árbol para allí adorar e invocar el nombre de Dios, ya Moisés estaba anticipándonos que nadie podía adorar verdaderamente a Dios si no era por medio de la cruz. Un madero. Porque en esa cruz murió su Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres, y que no podemos adorar verdaderamente a Dios si no es por medio del árbol tamarisco, es decir, si no es por medio de aquel que fue colgado y crucificado en un madero. Hay unos expertos en hebreo que cuando interpretan el versículo 33, dicen que no se debiera traducir como que allí invocó el nombre de Jehová, sino que la traducción más acertada es que invocó allí en el nombre de Jehová. Invocó a Jehová en el nombre de Jehová. Y eso lo entendemos cuando Cristo luego le explica al pueblo de Israel y les dice, ¿cómo es posible que el salmista diga que dijo el Señor a mi Señor? ¿Cómo así? ¿Son dos señores? Y entonces eso mismo es lo que pasa aquí. Abraham invoca a Dios en el nombre de Dios. Pero ya aquí hay un vestigio de la doctrina de la Trinidad. A Dios Padre lo invocamos únicamente por el nombre de su Hijo Jesucristo, pero el nombre Jesucristo aún no había sido revelado en ese tiempo. Pero Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, entonces nos cuenta esta historia para recordarnos que el pacto que realmente preservó a Abraham en la fe fue el pacto de gracia en Cristo Jesús. Él invocaba al Padre en el nombre de Cristo, que para ese tiempo el nombre de Cristo era Jehová. Pero el Padre no es el mismo Hijo, no obstante hay un solo Señor, dice nuestro credo.
Así que Dios invoca el nombre de Jehová, o más bien Dios invoca a Jehová en el nombre de Jehová. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, entendemos esto. Abraham invocó a Jehová en el nombre de Cristo, en el nombre de su Hijo. Y entonces esto nos conduce a la conclusión de que tanto los creyentes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo debemos ser conscientes de que la verdadera adoración a Dios solamente se puede dar si invocamos el nombre de su Hijo Jesucristo. No importa si estamos en un jardín, no importa si estamos en un templo, no importa dónde estemos, la adoración a Dios no es aceptada si no se invoca en el nombre de Cristo Jesús, por la mediación de Cristo Jesús, por la mediación de su muerte. Hermanos, yo creo que hay muchos retos que nos impone esta historia. Hay muchos retos. ¿Qué piensan los vecinos sobre ti? ¿Cómo te ven ellos? ¿Te están viendo como una bendición con la cual quiero estar cerca? ¿O te están viendo como un hipócrita que se hace llamar cristiano, pero que es uno de los más problemáticos del barrio o de la cuadra? ¿Cómo te están viendo tus vecinos? Creo que eso es algo que uno tiene que preguntarse hoy. Y algo más. ¿Estás adorando al Dios eterno confiado en qué? ¿En tu actitud? ¿En tus méritos? ¿En tus obras? ¿O no te atreves ni siquiera a mencionar el nombre del Padre sin hacerlo a través de Cristo Jesús? Esa es la razón por la cual cuando nosotros oramos, al finalizar por lo menos decimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí saben por qué hacemos esto? No lo hacemos porque es un rito. Es más, no lo hacemos porque las Escrituras nos presenten oraciones en las cuales terminaron diciendo en el nombre de Cristo. Lo hacemos porque entendemos que no podemos adorar al Dios del pacto si no es por medio del sacrificio que se hizo en ese pacto. No podemos invocar al Dios del pacto ni esperar nada bueno de Él, excepto por la mediación de Cristo. Por eso siempre que oramos, decimos en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Amigo que me escuchas, amado amigo que me escuchas hoy, si estás escuchando esto es porque tú estás buscando a Dios. Pero lo estás buscando por medio de qué o de quién. Si no pones tu fe en Cristo, Dios no te escuchará. Si no invocas a Cristo y confiesas delante de Él tus pecados y le pides que tenga misericordia de ti, entonces eres unido por el Espíritu a Cristo, Dios no te escuchará ni te bendecirá. Ven a Cristo en este día. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos exhortas, nos confrontas y también nos das esperanza y consuelo. Oh Dios eterno, El Olam, gracias por ese pacto eterno, no como el pacto entre Abraham y Abimelech, sino por ese pacto eterno que hiciste en Cristo, de salvarnos y bendecirnos, hasta que nos introduzcas al cielo nuevo y a la tierra nueva. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.